Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Sí. Vamos a orar, ¿ya? Para comenzar. Bueno, Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, expresada a nosotros, dada a nosotros, entregada, Señor, para el conocimiento de nuestro Creador y de toda su grandeza, Señor. Nos disponemos, Señor, esta tarde para recibir palabra de conocimiento, Señor. Conocimiento específico de cosas, Señor. Conocimiento de tu conocimiento también, Señor. Padre, pido que el Espíritu Santo hoy día esté siempre trayendo la verdad, trayendo el conocimiento, trayendo el poder también, Señor, de la palabra, para grabar esta verdad en el corazón, Señor. Como dice la Escritura, tu ley será escrita en nuestros corazones, Señor, por tu puño y letra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Vamos a terminar entonces hoy día lo que corresponde a este don del Espíritu, que es palabra de conocimiento. ¿Hay algún valiente que quiera decirme o, digamos, como decir lo que entiende de lo que es la diferencia que hay entre profecía, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento? ¿Alguien podría? O sea, una diferencia entre las tres cosas. ¿En qué, o también qué caracteriza cada una? Como eso también sirve para ver qué diferencia hay. Puede ser como el tiempo en que juega cada una. La profecía es algo que va a venir. Ya. La sabiduría puede ser para algo de ahora. Ya. El conocimiento también, pero sabiduría de algo de ahora, pero no solamente personal, sino que para la congregación, para un grupo de personas. Y el conocimiento es para algo más puntual. Sí, bien. Bien. Claro, eso es una característica de cada cosa. La profecía está siempre marcando una dirección, ¿no? La profecía tiene un contexto siempre como más general, ¿no? Y casi siempre da en el contexto también de una ministración, de una oración. Y la palabra de sabiduría es algo que es más específico, se aplica a ciertas circunstancias, ciertas situaciones y tiene que ver con una dirección también, con dar dirección. Y palabra de conocimiento es yo lo entiendo como un fragmento del conocimiento de Dios,
que sabe todas las cosas, que la entrega a una persona o un grupo de personas en un tiempo determinado, en un instante determinado, para resolver una situación también más coyuntural, ¿no? La palabra de conocimiento tiende a revelar cosas también, ¿sí? Sacar cosas que están ocultas. Bueno, decíamos la vez anterior que la palabra de conocimiento tiende a manifestar los secretos del corazón. Puede mostrar y revelar las cosas que están ocultas en personas también, las intenciones del corazón. Eso es algo bien definitivo, o que define bien a lo que es la palabra de conocimiento. Revela cosas que están ocultas y lo hace por medios sobrenaturales, para una situación específica también. Y bueno, hoy día vamos a ver un poco como tratando de hacer estas cosas como más concretas, ¿no? Más como aplicables al contexto nuestro, para que también tengamos un entendimiento más por la experiencia, que es importante. Siempre cuando se habla de conocimiento en la Escritura se usa una palabra, la mayoría de las veces, ginosko, que tiene que ver con un conocimiento por experiencia. O sea, nosotros conocemos la verdad experimentando la verdad también. Entonces, hoy día vamos a ver los usos, algunos usos de la palabra de conocimiento. ¿Para qué Dios las usa? ¿Para qué? ¿En qué momentos tiene una aplicación bien práctica? Y lo primero es que Dios usa palabra de conocimiento para advertir su juicio venidero. Advertir el juicio venidero. Todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió antes de que Dios ejecutara el juicio? ¿Se acuerdan? Advirtió. ¿A quién? Abraham. Lo que iba a hacer. Claro. Era tal la maldad de estas ciudades que Dios creyó necesario enviar un juicio para parar lo que estaba pasando ahí. Porque ya era maldad desatada. Pero, a pesar de que era inminente el juicio, de que era necesario el juicio, había que terminar con esto, Él siente obligatorio el informar a una persona que pueda escuchar, a un siervo fiel, como es Abraham, lo que iba a ocurrir. ¿Para qué? ¿Para qué le advierte a Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham cuando escucha esto? Intercede, ¿no? Intercede, empieza, y habrán tanto, habrán 100, habrán 10, habrán no sé cuántos, y no habían, pero el corazón de Dios siente, ¿no es cierto?, esa obligación de, antes de que venga el juicio, siempre advertir a la gente, advertirles,
lo que viene. Y en Génesis 18, verso 17 dice, el mismo Dios dice, ¿ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, voy a decirle a él lo que voy a hacer. Y no solo le dijo, sino que le explicó todas las razones, ¿no? de qué es lo que pasaba. Ciertamente es grande, dice, porque el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Fíjense, o sea, esta condición sube como un clamor al corazón de Dios, así, es un clamor, algo, una bulla que sube de la tierra, ¿no? En voz de estos hombres que están totalmente perdidos, y el pecado es sumamente grave, dice. Y por esa causa entonces Él va a eliminar. Fíjense que de esas ciudades no queda nada, no existe ni una piedra, ni un rastro, algún cimiento, alguna cosa que diga aquí estuvo Sodoma o Gomorra, no existe nada. Y se han encontrado, sí, capas de suelo de un terreno calcinado, así, totalmente quemado. O sea, no quedó piedra sobre piedra, todo se desintegró. Y bueno, en el Antiguo Testamento Dios siempre buscaba intercesores, lo dice, ¿no? La Escritura, habrá alguien que se ponga, ¿cierto?, en la brecha, en el vallado ahí. ¿Quién va a interceder, no? Dios busca un intercesor, y a ese intercesor entonces Él le va a dar una palabra de conocimiento que solamente Él tiene. Dios sabe lo que va a hacer, nadie más, pero Él le advierte al pueblo buscando un intercesor al cual le revela por medio de la palabra de conocimiento las intenciones de lo que va a hacer. El caso también es de Nínive, ¿no? Que envió a Jonás y le dijo lo que iba a ocurrir, y Jonás, bueno, después de todo una lucha ahí, ¿no es cierto?, que todos conocemos la historia, finalmente va a Nínive y la gente se arrepiente, y Jonás se enoja con Dios, porque ¿cómo tanta misericordia con estos seres malvados, ¿no? Y se enoja. Bueno, pero así es Dios, así es Dios. No es mezquino con su conocimiento, Él lo entrega, pero se lo va a entregar siempre a alguien que pueda escuchar, ¿no? O sea, siempre con un propósito. Bueno, aquí hay algo también de cuál es el lenguaje que Dios usa o los medios que Dios usa para, digamos, manifestar la palabra de conocimiento. Aquí es bien especial en el caso de Abraham, porque es algo que se llama una teofanía. Una teofanía es, en el fondo, con palabras muy sencillas, una aparición de Dios. O sea, Dios toma una forma que no es propiamente Dios, sino que se manifiesta a través de tres personas, ¿no? O tres ángeles, no se sabe, pero se piensa, algunos teólogos piensan que finalmente el que se queda hablando con Abraham, después de que los dos se van, es Jesucristo mismo, es el Verbo. Entonces, es Dios mismo hablando, diciendo, dialogando con el hombre, lo que va a hacer. Qué increíble, ¿eh? No es una visión, no es un sueño, no es una voz audible, es una aparición. Se aparece.
y para advertir sobre el juicio, advertir lo que viene. Entonces, lo primero, la palabra de conocimiento es usada para advertir el juicio de Dios. Lo segundo, y ya lo hablamos, este conocimiento de Dios, Él lo usa para revelar los secretos del corazón del hombre. Primera de Corintios 14, 25 dice: los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Habla de una persona, ¿no?, que es tocada por Dios a través de una revelación en donde los secretos del corazón del hombre quedan ahí, expuestos. Así que cuidado, todos nosotros, porque Dios expone los secretos del corazón. Algunos piensan que hay secretos, pero Dios sabe todas las cosas y a veces Él decide exponerlo. Así que tremendo. Jesús tenía este don en su ministerio. Él lo ejerció con extremada precisión. O sea, es realmente la manifestación en perfección de este don, de la palabra de conocimiento. Y fíjense, ¿qué pasaba? Que Jesús no dependía de lo que dijeran los otros. No dependía de las opiniones de otros para conocer el pensamiento de las personas. No tenía que conocer a la persona. No tenía que leer la biografía, estudiar quién es este personaje, qué es lo que ha hecho, a ver quiénes son sus padres, dónde se educó, qué hizo esto, lo otro. No. Él recibía conocimiento de las personas directamente del Espíritu Santo. Tenía el don y lo usaba. Juan 2:24 dice: pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, las personas que estaban ahí, fariseos en su mayoría, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué increíble, ¿eh? Qué maravilla. No hay necesidad de que me digan nada de esto, de lo otro. Yo sé lo que hay en el corazón nomás. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que hay en el corazón del hombre? ¿Ah? ¿Nosotros no? ¿Podemos? ¿Cómo? Bueno, a nivel básico, por ejemplo, los psicólogos saben bastante lo que le pasa a la persona. Ya. El psiquiatra también. Y uno con la experiencia. Pero nosotros que no somos psiquiatras ni psicólogos. Bueno, hay experiencia nomás. Pero ¿y si no lo conocemos? Al hombre, a la persona. ¿Sí? No. ¿Por? Por el Espíritu Santo. Claro. Exacto. Claro. ¿Sí? Los ojos son la ventana del alma, ¿no? Yo creo que podemos. Y evidentemente sí, porque es un don del Espíritu. Y si Dios nos da sus dones, bueno, esto está así que podemos tener confianza en esas cosas, ¿no?
Y también eso sirve para no ser desconfiado, porque el desconfiado desconfía y generalmente desconfía de todo. Entonces no hay discernimiento, no hay conocimiento, no hay nada. No, yo no confío en nadie. No confío en nadie. No. Y a veces uno confía nomás y no hay otro camino más que confiar. Confiar. La otra vez yo fui a arreglar el auto y fui a un lugar y llegué al lugar y era una espina así, decía, esto está todo bonito, se ve todo bonito, pero no, había algo que no cuadraba y me cambiaron la chapa del auto y quedó peor que como estaba antes. Entonces, claro, después fui a reclamar y el tipo era un ogro, así salió y poco menos que me ofreció, ¿cómo se dice? Puñetazo, así. Si uno se quedó así como... Y claro, había algo ahí que, bueno, uno a veces por no estar atento. Y otras veces también, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a los Andes, ¿se acuerda? Y bueno, había que buscar un lugar para dormir. Y yo encontré un lugar que dije, no, esto está bien, pues. Y llegamos a ese barrio y era un barrio, pero, y había gente, habían como unos curaditos, así como cosas, y estaban todos así como me miraban con una cara. y resulta que era un matrimonio cristiano de una iglesia, súper partícipes de la iglesia. De hecho, y la casa era así impecable, todo impecable, era como... Y súper buen ambiente, conversadores, todo. Nos dejaron en la casa y se fueron a una reunión en su iglesia. Llegaron después como a las 11 de la noche, después al otro día desayunando, conversando. Al final, así, como que hubo comunión. Bueno, son ejemplos, ¿no? A veces Dios da ese sentir, ¿no? Ese revela. Pero también advierte. Advierte, ojo, yo con este gobierno lamentablemente no tengo muchas expectativas. Estoy esperando nomás cuando empiecen a salir las cosas, van a empezar a salir ahí. Lamentable, pero hay que estar preparados. Bueno, Jesús le dijo a Natanael también, ¿no? He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Tremenda declaración, ¿eh? Y él le dijo, ¿cómo es que me conoce si no se habían visto nunca? Antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Lo vio con el discernimiento, ¿no? Con discernimiento. Y entonces aquí vemos también que el don de palabra de conocimiento se asocia al don de discernimiento de espíritu. Porque el discernir los pensamientos del corazón tiene que ver con discernir el espíritu del hombre también. ¿Cuál es el espíritu que mueve al hombre? Porque el espíritu está antes que el corazón. ¿Es el Espíritu Santo? No. Si no es el Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el espíritu que mueve a esa persona? Puede ser el espíritu de anticristo, espíritu de atadura, espíritu de perversión, en fin, de mentira, ¿no? Engaño. Entonces, la palabra de conocimiento tiene que asociarse al rol de discernimiento también. ¿Ah? Tiene que asociarse. Y también se asocia al de profecía, porque muchas veces la profecía utiliza el conocimiento de Dios para expresar lo que va a venir. De hecho, lo que está ocurriendo también con Abraham, cuando le advierte, es palabra profética, ¿no?
es palabra profética. Está ahí dándosela a su pueblo, Abraham, advirtiendo lo que viene. Hay otro caso también interesante que está en 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. El profeta Samuel fue un profeta que operó también milagrosamente con este don, o bajo este don, o con este don, no sé cómo se puede decir, guiado por este don. Capítulo 9, verso 19. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Mire, le está diciendo a Saúl: todo lo que está en tu corazón. Lamentablemente, lo que estaba en el corazón de Saúl no era muy bueno. De a poco se fue revelando, ¿no? Al principio todo bien, pero de a poco se fue manifestando este corazón que tenía él, ¿no? Que era un corazón perverso realmente. Y bueno, centrado en sí mismo, menospreciador también de la voluntad de Dios. Él quería hacer las cosas a su manera. También ahí hay un discernimiento del espíritu de Saúl. Conocimiento abarca eso. Entonces, segundo aspecto era revelar los secretos del corazón del hombre, ¿no? El primero era advertir sobre el juicio. El segundo, revelar los secretos del corazón. Otro aspecto, dar aliento. Dar aliento al creyente, pero sobre todo al profeta, a la persona que Dios ha determinado para ejercer un rol de guía del pueblo, personas que están en autoridad, que guían, que sufren también los golpes, los rechazos, los embates, a los que están desalentados porque tienen justamente este rol de hablarle al pueblo, ¿no? Predicarle al pueblo, predicarle a los perdidos. Bueno, en ese rol estamos todos nosotros, ¿no? Todos. Pero tenemos ejemplos bíblicos en que Dios usó específicamente la palabra de conocimiento para alentar a profetas desalentados, como es el caso del profeta Elías. El profeta Elías, nosotros pensamos que era un super profeta, ¿no? No había, realmente es un Superman del espíritu. ¿Ah? No había otro igual. No hay otro igual. Un super profeta. Pero resulta que el profeta Elías se vino abajo. Entonces, qué bueno eso que hablaba Marco, ¿no? De la debilidad, que no tener miedo a la debilidad, porque el poder de Dios está ahí disponible para levantar, para alentar y también para traer revelación, palabra de conocimiento de Dios para levantar a la persona. ¿Ah? La carta de Santiago nos dice que Elías era un hombre que estaba sujeto
a las pasiones, igual que nosotros. No eran pasiones así como deshonrosas, pero sí eran pasiones de sus emociones, al desaliento, al temor, a la angustia, ¿no? A la depresión. ¿Ah? Y después de que tiene esta victoria tremenda sobre este dios Baal, los Baales, y que él hace caer un fuego sobre unos leños que estaban mojados, ¿no es cierto? Y que rebalsaba de agua, había leña en una piscina. Y en esa piscina él hace arder, ¿no es cierto? Pide que Dios haga ese milagro y arde. Entonces son derrotados todos los magos y toda la cosa. Le decía, griten más fuerte, porque parece que Dios no lo está escuchando, su Dios no lo está escuchando. Y tiene victoria. Tiene victoria. Pero pasa algo que es muy interesante. Fíjense que después de esa victoria, al día siguiente, Elías estaba muerto de desaliento. No muerto, pero estaba en el suelo. Estaba en el suelo, desalentado, huyendo de esta mujer tremenda que lo quería matar. ¿Por qué no se paró él y dijo, aquí ya, con esto ya puedo enfrentar a cualquiera? Ven, Jezabel, ven acá, háganlo. Aquí estoy yo y Dios está conmigo. Es más, Dios conmigo que todos sus ejércitos y todas sus cosas. Pero él, sin embargo, se vino abajo, decayó y estaba terriblemente angustiado. Y bueno, esto es una reacción muy humana y común. Generalmente, las personas que tienen grandes éxitos, al día siguiente están por el suelo. Le pasa a los actores, le pasa a los cantantes, le pasa a los artistas, le pasa a los empresarios. Y de repente ustedes ven que un actor súper famoso, talentosísimo, todo, que está ganando millones de dólares, que está casado con la modelo más top de no sé qué, amanece muerto por una sobredosis o se ahorcó en el baño. Papá de una familia, con hijos, todo bien, aparentemente normal, se suicida, solo en un baño. Después de estar arriba. Esto es algo que es producto de la condición humana. Pienso que igual ese desaliento háblanos de que el hombre no está completo sin Dios, ¿no? Y aún así este hombre de Dios que tenía, ¿no? No igual que nosotros, porque el Espíritu Santo operaba de forma diferente sobre Elías, diferente a uno. De alguna manera Dios ha subsanado ese vacío en nosotros, en el Nuevo Testamento, porque Él ha puesto en nosotros su Espíritu, para que este vacío humano, que es propio de la condición humana, no tome control. Pero aún así hay una tendencia, ¿no? Y va a haber una lucha con esto. Viene esa como desazón, ese desaliento. Y bueno, Elías está en el suelo, convencido de que no había ningún creyente más, que era el último, que los habían matado a todos, el último profeta. O sea, creyente verdadero, porque a todos los otros los habían matado. Y todo el pueblo estaba con Baal, ¿no? O sea, todo Israel estaba con Baal. Y los únicos que se habían opuesto eran los profetas y los habían matado a todos. Entonces, él estaba solo, desalentado y todo. ¿Y cuál es el objeto de seguir? Entonces le pide a Dios que lo mate, o sea, que muera. Quiero morir, Señor.
Y dice en Primera de Reyes 19, verso 14, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ese era el lamento, ¿no?, de Elías. Y en medio de este desaliento viene entonces la palabra de conocimiento de Jehová. Y en Primera de Reyes 19, 18 dice, dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Elías no tenía idea que habían 7,000 que todavía estaban con el Señor, y Dios se lo revela. Y le da esa palabra para que él sepa que no está solo. Qué increíble, ¿eh? Increíble. Y bueno, con esto también viene una exhortación de parte de Dios. Podríamos leer, un poco más. Bueno, eso. Primera Reyes 19. Claro. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y bueno, antes le ha dado varias instrucciones, que se vaya camino a Damasco, que unja a Azalel por rey de Siria. O sea, sigue trabajando, le dice. Sigue, muévete. Imagínense, va a ungir a reyes, este profeta desalentado. Y después lo lleva finalmente a Eliseo. Y esto es importante porque Eliseo es el sucesor de Elías. O sea, de alguna manera hace que la obra de Elías se complete, termina. Y cuando lo unge entonces, ¿qué pasa? Viene algo glorioso. Y Dios lo toma y en un resplandor, ¿no es cierto?, como carros de fuego y todo eso, se lo lleva a su presencia. Y es arrebatado. Arrebatado. Entonces, tremenda exaltación, pues. Después de estar en el suelo, tremendo aliento, imagínate. Ya, vamos, o sea, se acabó todo ya. Tarea cumplida, vamos. Ven nomás. Se acabó. Y voy a dejar a otro en tu lugar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No respondió la petición de muerte, sino que la respondió con vida eterna. Se lo lleva a sí mismo, lo lleva a su presencia. Que yo creo que era algo que Elías estaba clamando, ¿no? O sea, por algo quería morir. Señor, ya no quiero más, ya quiero irme a tu presencia, no quiero estar más acá, no quiero lidiar más con esto. No, no creo. Claro. Claro, para Eliseo mirar esto, pero también Elías vivir, ¿no? Como qué gratitud a Dios, que
Son escogidos, pero no se queda ahí, no dejan de ser escogidos suyos por eso. Por la debilidad. Claro. Y aunque uno diga cosas que no corresponden, ¿no? Porque el Señor, llévame a mí, quítame la vida, todo eso es como, no corresponde, po. Pero a pesar de eso, Dios le da, ¿no es cierto?, este aliento, le da este aliento. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la palabra de Dios viene en el momento preciso, adecuado, en el momento que tiene que venir. Y si no viene palabra, no es el momento, pero ya vendrá. Entonces, tercer aspecto era dar aliento, ¿no? Dar aliento. Cuarto aspecto, y son todos interesantes, ¿eh? Son todos como muy diferentes, ¿no? Recordar algo que se ha olvidado. Palabra de conocimiento. Para recordar un conocimiento olvidado. Algo que supimos, que entendimos en un momento, que vimos y que se olvidó. Qué importante, ¿eh? Y el ejemplo así por excelencia de esto es el profeta Daniel. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño? ¿Y qué pasó con ese sueño? Nadie lo interpretaba. Pero antes, digamos, antes de eso, algo pasó con el sueño. Que se lo olvidó. Al rey se le olvidó el sueño. Al rey se le olvidó el sueño, pero fue tan impactante que estaba desvelado por este sueño, que no podía dormir y estaba atormentado porque no se recordaba el sueño y había sido el sueño de su vida, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que decía el sueño? O sea, le reveló la historia de la humanidad desde ese momento hasta el fin de los días. O sea, el gigante, ¿no es cierto?, con el cuerpo, todos los reinos que hubo, que van a venir, cómo es el último reino, ¿no es cierto?, un gigante con los pies de barro y mezclado todo, como que se está deshaciendo todo, ¿no? Y es impresionante, impresionante. Y no se acordaba del sueño. Y bueno, vamos a leer Daniel 2. Ah, sí, por supuesto. Sí. Pero usen el don para leerla, para escribir, ¿o no? Hay que aplicar los dones ahí. Sí, sí. Felipe está tomando distanciamiento, parece, ¿no? ¿Ah? Ah, pero siéntate más acá, por ahí si quieres. Bueno, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño.
Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, el rey ya estaba medio loquito, ¿ya? Porque después se volvió loco así, pero ya estaba un poquito... Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Bueno, viene aquí toda la cosa, ¿no? Que al final yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Se le fue. Bueno, no hay hombre en la tierra, dijeron después más adelante, que pueda declarar el asunto del rey. No hay nadie. No, y es verdad. Y el rey mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Fíjense. Y se publicó el edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo, porque ellos estaban también dentro de este como segmento o no sé, como área de consejeros del rey, de personas que asesores, ¿ah? Tienen conocimiento y todo. Y claro, como concejales, consejeros se llamaban antes. Pero y Daniel entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. ¡Wow! Va y le dice: dame un tiempo para poder, yo le voy a preguntar a Dios y te voy a decir qué es lo que fue el sueño. Hay que tener agallas. ¿Ah? El capítulo 1 el capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel. Claro, estoy en 17 aquí. Que estoy leyendo. Sí. Claro. Entonces, dice el 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí hay una forma como la palabra de conocimiento, entonces, es expresada a través de una visión. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Tenemos una alabanza que con esa letra, ¿no? Bueno, y esto es interesante. El verso 27, el rey le dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Aquí hay dos cosas, ¿eh? Primero, revelar el sueño, y segundo, la interpretación, porque una cosa, ya con que le dijera el sueño, yo creo que el rey está ya, más o menos, pero también la interpretación, ¿no? Daniel respondió delante del rey diciendo, en el verso 27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aquí está diciendo, ¿no es cierto?, que el horóscopo, que las cartas, que el tarot, que toda esa cuestión no sirve para nada, para nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Solamente Dios puede revelar el futuro, lo que viene. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Leo lo que era la visión o no? Sí.
Bueno, el 31. He aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Profecía para toda la humanidad. Todos los reinos de la tierra van a ser desmenuzados. Toda la cultura del mundo va a caer y solamente la piedra angular va a permanecer, ¿no? Bueno, después le da la interpretación y le habla, ¿no? Que son reinos que se van a levantar, y aquí está, bueno, aparece Alejandro Magno, ¿no? El reino del imperio de Alejandro Magno. Después viene Roma. Después viene todo lo que es la civilización industrial, ¿no es cierto?, la revolución industrial. Y finalmente, nuestro tiempo, que es el hierro y el barro juntos. Hay un momento muy importante que ocurre en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen dos órdenes muy marcados en el mundo, en el planeta. Antes no era así. Eran reinos contra reinos. La Primera Guerra Mundial era esto contra esto y todos peleando unos con otros. La Segunda Guerra Mundial también, un poco más configurado, pero también. Pero después de eso viene dos mundos, ¿no es cierto?, que estaban divididos por una cosa que se llamaba la cortina de hierro, y en la Guerra Fría. Un poco comunismo, capitalismo, izquierda, derecha, y en eso estamos hoy día. Y hay algo bien importante, porque los dos líderes después de la Segunda Guerra Mundial que quedaron, digamos, a cargo de estos grupos, de estos bloques, uno se llamaba Dwight Eisenhower, ¿ah? Y Eisen en alemán significa hierro, y el otro era Nikita Khrushchev, y Khrushchev significa barro. Y ahí está. Y eso se empieza a desmenuzar. Ustedes ven cómo se desintegró la Unión Soviética, se deshizo, no quedó nada. Ahora falta el hierro nomás, que también en algún momento va a caer, pero se va a desintegrar. Así que, tremenda palabra, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Podría decirse que la primera parte de la interpretación de Daniel fue realmente palabra de conocimiento? ¿Y la segunda profecía? Claro, sí, claro. Pero es que, o sea, a ver, la profecía lo que hace es como edificar, guiar, ¿no? Entonces, si la profecía no va con interpretación, no sirve de mucho, porque quedaría como una visión nomás. Entonces no sería profecía. Pero como hay interpretación, porque le dice lo que viene, son reinos que van a venir después. Eso es conocimiento. Entonces la profecía también viene con conocimiento. Ahora nosotros lo entendemos mucho más, ¿no? Porque hemos vivido todo lo que viene después de esa. Hemos vivido, la humanidad ha vivido la profecía, la ha visto cumplirse, ¿no? Se han cumplido todo lo que se estableció aquí, el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, la civilización industrial, la revolución industrial, todo eso. Y bueno, estamos viendo lo último, ¿no? Lo
los últimos tiempos, los pies. Bueno, claro, están los dos dones operando juntos aquí. El don de palabra de conocimiento para dar a conocer el sueño, como dice Renato, pero también la interpretación, y ahí viene un aspecto profético, ¿no? Porque declara, o sea, con entendimiento lo que viene. Entonces están las dos cosas ahí. Y quinto punto, y con esto vamos a terminar, palabra de conocimiento también es dada para la conversión del pecador. Y esto es súper importante. Cuando ustedes le prediquen a la gente, tienen que apelar a los dones del Espíritu. Tienen que pedir la llenura del Espíritu para poder hablar lo que corresponde, lo correcto, lo que es apropiado en ese momento. Jesucristo lo hacía así. Él no llegaba con un discurso así escrito y lo repetía. Nosotros vemos a los líderes de hoy que tienen un discurso, ¿no? Y lo repiten con ciertos matices aquí y allá, pero el mensaje es el mismo. Pero Jesucristo, ¿cómo le hablaba a la gente? Le hablaba a cada uno en su idioma. O sea, en su realidad, ¿no? Y hay un ejemplo que es maravilloso, que es en un lugar de Samaria. Había una mujer que había tenido 5 maridos. Ya eso, en esos años, o sea, la Elizabeth Taylor se casó como 4 veces con Richard Burton, parece, o 3 veces, pero y en Hollywood se casan a cada rato también. Pero en ese tiempo, y de acuerdo a esa cultura, era algo totalmente deshonroso, ¿no? Porque probablemente ya había sido repudiada y se volvía a casar, qué sé yo. Y ya con el último no se había casado. O sea, ya, no más ya. No resultó. Entonces estaba en pecado. Estaba en pecado. Y bueno, seguramente era repudiada por sus vecinos y todo, porque la hora en que ella va al pozo no era una hora a la que se va a buscar agua. Generalmente el agua se va a buscar en la mañana, bien temprano, para tener agua para el día, o qué sé yo, en la tarde tal vez, como pensando en el día siguiente, pero no era esa la hora. Y se encuentra con una persona que está ahí sentada, que era un israelita. Y eso ya era raro, porque por ahí no pasaban los israelitas para ir a Galilea, se iban por otro camino. Y esta persona le habla, ¿no? Y le dice, ¿qué le dice? Dame de beber, ¿no? Y ahí empieza un diálogo, porque era una petición totalmente inusual, que un judío le pidiera a una samaritana agua. Eso no se hacía. Tú a un samaritano no le puedes ni hablar, y menos pedirle que te dé algo, porque lo que te va a dar es inmundo, está sucio, está contaminado, tiene un COVID así samaritano. Capaz que hay una cepa después, la cepa samaritana. Entonces, ¿y cómo tú, siendo israelita, me pides a mí que te dé de beber? Y aquí viene entonces todo el desarrollo de esta conversación.
cómo el Señor usa, ¿no?, el conocimiento de Dios para ir como revelando lo que está en el corazón de la mujer, ¿no?, los pensamientos de su corazón, la realidad, pero más que nada, qué es lo que ella necesita escuchar. Y le dice, bueno, si supieras tú el agua que yo doy, tú me lo pedirías, porque el agua esta que yo tengo, el que la beba no volverá a tener sed nunca más. ¿A qué le estaba hablando ella? ¿De qué le estaba hablando él a ella? Le estaba hablando de la necesidad del alma que tenía ella, ¿no? La necesidad espiritual también que había en su corazón. Yo quiero tener una vida redimida. Quiero redimirme de mi pecado, quiero redimirme de esta condición en que vivo, en que estoy como una mujer rechazada, apartada, con todas las cosas, ¿no? Y salir de eso. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Ya, chulo. Claro. Claro. Sí. Claro. ¿Cómo me estás hablando de lo que yo soy, lo que yo vivo, ¿no? Y no le dice, mira mujer, ¿sabes? Yo sé que tú eres pecadora, arrepiéntete y toda la cosa. No le habla de eso. Le dice, yo tengo un agua que el que la beba no volverá a tener sed jamás. O sea, ella tenía sed. Era sedienta, anhelaba, ¿no es cierto?, saciar esta sed de verdad, de vida, de restauración con Dios, de pasar de este estado de condenación a un estado de paz, ¿no es cierto?, y aceptación con Dios. Los samaritanos eran religiosos igual, eran súper religiosos. Tenían un ritual bien extraño, tenían que subir a un monte, era una cosa bien como diferente, ¿no? Y entonces el Señor le da una revelación a ella que es para todos nosotros. El que beba esta agua no volverá a tener sed jamás. Maravilloso. Entonces, ¿cómo le habló a ella? O sea, él predicaba, ¿cierto?, el Evangelio. Pero ¿cómo le predico a esta mujer el Evangelio? ¿Cómo le presento el Evangelio? Ahí es necesario la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Más o menos el tiempo, el lugar, la hora, cómo hablarle a la mujer y después qué decirle, palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. Seguramente ella había sido condenada por los samaritanos y más aún, ¿no?, por los judíos, ¿no?, por estos fariseos que eran terribles con sus tradiciones y leyes y cosas, ¿no? Entonces el Señor vio dos cosas ahí, dos cosas que también nos sirven a nosotros. Lo primero es que ella tenía que ser convencida de su pecado, pero ¿cómo presentarle eso, ¿no? Él le estaba presentando primero que nada la esperanza del reino, de manera que ella confiadamente confesara, si es verdad, lo que me has dicho es cierto. No es mi marido. No es mi marido.
Y lo otro, que el Señor se plantó ante ella como el proveedor del agua. O sea, como estableció su autoridad ante su necesidad. Yo tengo la respuesta que tú necesitas. Y eso es muy importante también. Plantear eso. Jesucristo es la respuesta que tú necesitas. Él es la respuesta. Yo traigo la respuesta que tú necesitas. Porque te voy a presentar al que va a saciar la sed. Bueno, todo esto porque existe este don maravilloso de palabra de sabiduría operando en Jesucristo en perfección, ¿no? Y fíjense lo que pasa, porque no es solamente el hecho que la mujer creyera, porque aquí no terminó la cosa. ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Se acuerdan? Partió corriendo a decirle a la gente qué es lo que había pasado. Y ¿no es este el Cristo el que nos dice a nosotros las muchas cosas que hemos hecho, cómo estamos nosotros, el que nos revela el pecado que hay en nosotros? ¿No es el Cristo el que nos redime? Y una gran cantidad de personas creyeron por el testimonio de ella, por lo que ella dijo. Dice, de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. O sea, el impacto de la palabra de conocimiento es tremendo, tremendo. O sea, trae convencimiento a la gente, trae convicción. Bueno, la gente puede rechazar, es verdad. No todos aceptan. Pero Dios puede dar, en el fondo, la palabra precisa, lo que se necesita. Y eso puede tener un impacto más allá de una conversación entre dos personas. Mucho más, porque esto se multiplica. Amén. Bueno, algunos comentarios, preguntas. Por una parte, el Señor, como cuando Él dice, ¿cierto? A todos los que tú me diste, yo no se me ha perdido ninguno, que estaba como predestinada igual a ese encuentro de alguna manera, era ¿cierto? Y también la humildad de ella, porque siendo una mujer rechazada, su corazón no estaba endurecido, porque ella fue y contó a todos los que seguramente a muchos de los que la habían rechazado. Entonces el corazón de esta mujer también correspondía como a alguien que de alguna manera estaba como siendo llamada por el Señor. Y claro, y también lo que explicaba Roberto, esa sed de ella. Ella tenía sed, realmente una persona que tenía sed. Y eso oramos nosotros muchas veces, ¿cierto? Como que Dios ponga la sed, porque muchas veces no hay sed. No hay sed para poder dar una palabra, para poder entrar en una conversación. A veces la gente no quiere escuchar. Qué bueno esto, qué bueno poder dar y qué bueno también que claro, que nosotros cuando vayamos a hablar con una persona es pedirle al Señor sabiduría en ese momento para hablar, para entablar el tema, para conversarlo, porque claro, uno no puede llegar y ir y hablar
adelante eso, tener sabiduría de Dios, sabiduría. Y que Dios nos guíe a quién hablarle también, ¿ah? Eso podemos pedirle al Señor, ¿cierto? Claro. ¿A quién ir? ¿No se acordaron que nosotros hicimos el sábado cuando fuimos al hogar? Nosotros oramos, nos preparamos como ministerio para ir, ayunamos. Y fue como muy preparado, ¿cierto, Moisés? Y cuando estuvimos allá, o sea, una de las sugerencias también se lo pedimos al pastor, ser cuidadoso en hablar, en no llegar tan así. Y fue así. Y uno pudo darse cuenta de la necesidad, de la sed de ellos. Eso. Porque ellos se sentían rechazados. Claro. Rechazados. Y realmente fue muy poderoso. Yo la verdad que después de eso como también así tiritando, porque la verdad que y me di cuenta también que el Señor le daba a Vero la capacidad de alentar, así como tan como precisa también, porque ellos estaban así como súper atentos, ácidos todo el rato, como que nosotros teníamos un plan y como que ellos iban pidiendo, como que el plan se iba haciendo sin que nosotros lo hiciéramos. Entonces, y de hecho en un momento que estaba con la torta y había uno que estaba de cumpleaños el día anterior. Entonces nosotros con la Vero ahí en el mismo momento, pero no hagamos diferencias personas, digamos lo que estuvo y lo que tuvieron y lo que van a estar, así que les cantamos a todos al final. Estaban pero felices, era como, y justo cuando iba a poner la torta dijeron, pero Jorge que nos cuente el testimonio. Y Jorge habló de Jesús así, pero como que, no sé, como si le hubiesen abierto un escenario, porque ellos, y quedaron así, entonces ustedes deciden Jesucristo y le habló y quedaron así pero impactados ellos. Wow. Y después se dio la ocasión de Franco predicarle a unos hombres ahí, que son muchos jóvenes. Fue un momento pero sí, me di cuenta lo importante que es también la preparación, que el Señor nos haga ver yo iba de verdad con cierto recato y todo, pero salí sorprendida. Lo que Dios puede hacer cuando hay una preparación antes, cuando hay dirección, cuando hay mucha oración y todo lo que el Señor puede hacer. Es otra cosa. Sí, fue maravilloso. Fue un momento muy increíble que todos salimos como con gozo. Todos. Y fue increíble porque cuando estuvimos aquí, cuando empezamos a orar, yo tuve una visión. Íbamos con armadura, 5 acá y 5 allá, y en el medio iba un burro. Y iba el burro y iba Jesús entrando y se abrió una puerta. Y yo veo esa visión y el Jorge Lillo empieza a orar lo mismo que yo estaba viendo. El Señor pone las armaduras, Señor, y abre tú las puertas y tú vas en medio de nosotros. Y fue, pero sí que me quedaron hasta los fríos cuando lo que yo escuchara que estaba orando era decir, si yo lo estoy viendo, le decía, si yo lo estoy viendo. No, fue maravilloso. Es como, no sé, y ahí uno se puede dar cuenta que ellos se sentían como rechazados, pero eran niños, eran hombres adultos, pero eran niños en ese momento. Llorando. Sí. Wow. Qué bueno que se haya abierto esa puerta, porque hay que seguir ahí. Sí. Visitando ahí cada cierto tiempo, orando por ellos para que salgan. Y cerraron los ojos para orar, pidieron oración. Sí, eso. O sea, que lo que decía Filomena de la sed, que finalmente ellos evidenciaron que había sed, entonces ellos empezaron a pedir y a darse cuenta, y claro, eso uno va avanzando en función de lo que el otro también va abriendo. Así es. Bueno. Qué bueno. Y Oliver hizo una oración tan, no sé, como tanta humildad, así como que ellos, gracias, Dios, sí, pero vengan de nuevo. ¿Cuántos fueron del ministerio? No, la verdad que del ministerio fuimos menos, pero invitamos a Matricularon a sí. sí, A varones. a los cónyuges ahí. Fue Matriculados, Pancho, fue sí. Franco. Una sola carne. Sí.
nosotros nos pusimos en su interceder, nosotros lo pusimos en la brecha. Ya. Nosotros, o sea, pedimos perdón por ella, qué sé yo, y ella nos miró y nos dijo gracias y se despidió de nosotros. O sea, ella nos miró Nos miró a los ojos. a nosotros. Ella no miraba, no discernía, no escuchaba nada. Nada. Como su Y- espíritu, así. Sí, y falleció al Cuarto día. Sí, falleció. Wow. Mira. Qué bueno, ¿no? Sí, La guía del Señor. La guía del Señor. Bueno, estas cosas son para equiparnos para justamente para la obra. El Espíritu Santo es un don y tiene todas estas características que hay que conocerlas para usarlas. Y bueno, esta es la última sesión hasta que volvamos en marzo, porque se acaba, la próxima semana empieza febrero, ¿no? Sí. Así que hoy día es el último día y estaríamos retomando en marzo, pero yo pienso que como la segunda o tercera semana de marzo, más o menos. Así es que bueno, tenemos harto material, ha sido contundente y viene más. Sí, dice Seba, dice que sí. No, después la suben, ¿no? Ya, claro. ¿Y cómo se buscan? Porque a veces Es que no las tenemos públicas todavía. ya. Que nos digan y está Hay que publicarla. claro, Ya. Conversémoslo después, ya. Bueno, para darle como una estructura. Ya, súper. Bueno, Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por que tú nos enseñas toda la verdad, tú nos guías a la verdad, Señor. Creo que nuestro anhelo después de ver este material es que esto esté presente en nuestra vida, Señor. Operar en estos dones, que se hagan patentes, Señor, que sean parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestro caminar, Señor. Queremos caminar con esta unción, Señor, poderosa. Queremos ir el sábado también a Vallenar con la unción poderosa, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a esos sedientos que están allá, Señor. Padre Celestial, abre puertas el día sábado, Señor. Abre puertas, abre corazones, prepara los corazones, Señor, para recibir el mensaje de salvación, Señor. Tú tienes pueblo allá, tú tienes necesitados, tú tienes sedientos allá, Señor, y nosotros vamos a llevar tu agua, Señor. No es nuestra, es tu agua, Señor, para saciar esa sed, Señor, que solamente tú puedes saciar, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias por estas reuniones, por este tiempo. Pedimos por este material también que está siendo editado, Señor, para poder subirlo a la red y dar esta palabra, Señor, a los que la buscan, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, en sus tiempos, si van a salir de vacaciones, sus tiempos de familia, Señor. Y queremos guardar estas cosas hasta que volvamos a retomar, Señor, en marzo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.